Pasamos ahora a la segunda parte de la clase, ver generalidades de iGraph. Me hice un poquito más chiquito y me corrí sobre la esquina porque ya veo que les estaba tapando algunos detalles. Nada del otro mundo, pero considerando que es la tercera grabación, esta es la que queda. Muy bien. iGraph se abrevia típicamente IG, se pronuncia iGraph, y según su sitio oficial es una librería con mucho énfasis en la eficiencia y portabilidad. Esto es así porque está escrita en C y tiene bindings para R, Python y matemática. Esto hace que sea realmente bastante más rápida que NetworkX, que está hecha en puro Python. Y puede que ahora no nos importe demasiado todavía, pero a medida que tratamos con grafos cada vez más grandes o con operaciones cada vez más complejas, esto va a ser bastante importante. También es útil saber que tiene su propio sistema de visualizaciones, muy bonitas por cierto, basado en Cairo. Busquen después si quieren qué sé yo. Pero lo que sí importa es que no va a ser compatible con Matplotlib. En general vamos a hacer todo con Python, pero también pueden explorar los bindings de R, que de hecho suelen estar hasta un poco más adelantados que los de Python, aunque sean solo cuestión de semanas. Como siempre, se pueden pasar por la documentación y practicar con los tutoriales. Veamos. Una cosa que quería recordarles, que me parece interesante, es la cuestión de la performance. Perdón, no de la performance, sino de qué incluye cada una. En general son librerías que están en paridad funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que casi todo lo que se puede hacer con una se puede hacer con la otra, salvo que estemos mirando algunos constructores muy nuevos o algoritmos súper especializados que están implementados por el autor de algún paper en una librería y no en la otra. La manera de ver estas cosas suele ser revisar el changelog, el registro de cambios de los proyectos, sobre todo si no usan una librería por mucho tiempo, y esta es una recomendación que vale no solo para estas librerías, sino para Pandas, NumPy o cualquier otra que ustedes usen de Python o también de R. Acá les dejo los links a los changelogs de NetworkX y Python iGraph que siempre vale la pena revisar. Un mínimo comentario sobre performance. Acá hacemos un test bastante trivial de cuánto tarda en crear 700 copias de un modelo R2Renji y vemos que con NetworkX estamos tardando 632 microsegundos y con iGraph 19 microsegundos. Esto que parece muy poco tiempo, es cierto, los microsegundos de NetworkX no los vemos, pero porque hacemos muy pocos grafos. Si tuviéramos que hacer simulaciones o algún proceso más complicado, una diferencia de performance de como 30 veces, ups, esto quedó viejo. Acá tendríamos que decir 632 dividido 19.1, que estrictamente hablando es más grande que 20, es más grande que 30 también, pero estas son benchmarks muy ruidosos, así que me conformo con esto. 20 veces más rápido para operaciones de base no es para nada despreciable. Ahora sí, ¿cómo creamos grafos en iGraph? Bueno, igual que en NetworkX, con los métodos propios de la librería, para crear por ejemplo un anillo. Podemos usar la típica lista de aristas, como hicimos más temprano, y también podemos darle atributos a los nodos y a las aristas, que tienen atributos especiales BS por Vertices para los nodos y ES por Edges para las aristas. Tiene una sintaxis muy parecida a la de NetworkX, van a mostrar secuencias de nodos o aristas en vez de vistas, pero son clases internas a las librerías que tienen la misma funcionalidad. Y en iGraph, tanto los nodos como los edges, como las aristas, tienen su propia clase, a diferencia de NetworkX, que simplemente eran un elemento inmutable, es decir, hashable, y una tupla origen-destino con los identificadores de los nodos. Muy bien. En general, vértices y aristas aceptan atributos al igual que con NetworkX, y algunos de ellos, de hecho, pueden modificar directamente la visualización por defecto de ig.plot, pero siempre se los podemos pasar de a uno. Acá, por ejemplo, después pueden descomponer esto para ver qué es lo que hay, pero hicimos la misma visualización de casi el mismo grafo que más temprano, salvo que con iGraph.
Una cosa que existe en iGraph y no está en NetworkX es la funcionalidad de resumir las características con un pequeño string de un grafo. Summary en R, que de hecho los que ya conocen R conocerán que funciona para muchas clases de objetos, y print del grafo en Python van a generar un muy breve resumen con algunos atributos principales. En el tutorial se puede ver un poquito y en la documentación el detalle de qué contiene esto, pero básicamente va a ser siempre la palabra iGraph seguido de 4 letras o guiones que indican algunos atributos del grafo. La primera es una U cuando el grafo es undirected, no dirigido, y una D cuando es dirigido. Luego vemos si tiene nombre, si el grafo es bipartito o múltiple, y si tiene peso en las aristas. Luego viene un espacio, la cantidad de nodos, otro espacio, la cantidad de aristas, y 2 guiones. Los atributos que hay disponibles para nodos o vértices y aristas, edges, como peso y color en este ejemplito, y la lista de aristas, que van de 0 a 1, 1 a 2, 0 a 2. Si lo llamamos, por ejemplo, con el resumen de un grafo del modelo de 2Renji, vemos algo un poquito distinto, pero en la misma tónica. El grafo es dirigido, tiene 100 nodos y 11 aristas, y las aristas están dirigidas, y por eso las flechitas entre ellas. Muy bien. Siempre podemos construir un grafo a mano, ¿no? Agregando vértices y luego aristas. Y esto es algo bastante importante. El lector atento se va a dar cuenta que uno de los comandos de esta celda es superfluo, porque se puede deducir de los anteriores. Acá pueden pausar mientras también cambian el agua del mate y piensan cuál es ese comando. Se pueden construir grafos usando generadores de la librería, como por ejemplo este igraph.ring, o importando directamente un grafo desde NetworkX. En este caso, por ejemplo, vamos a crear un 7 ciclo desde NetworkX, importarlo a iGraph con from NetworkX y ver en qué terminamos.